Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la primera jornada sobre creación literaria en Extremadura y les agradecemos su presencia en este salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. En primer lugar, va a tomar la palabra el decano, Agustín Vivas. Le damos la bienvenida. Bien, buenas tardes. Señora coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura, directora también de la Editorial Regional de Extremadura, bueno, sobre todo escritora, coordinador de la Red Internacional de Universidades de Lectoras, en fin, amigos, público asistente. Mis palabras van a ser muy breves y tienen únicamente, pues, yo creo que dos objetivos. En primer lugar, de agradecimiento. Es un grato honor para nuestra facultad recibirles y colaborar de forma activa en las primeras jornadas sobre creación literaria en Extremadura que organiza el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez. Hace un par de meses, Miguel Ángel Carmona y Agustín Lozano, a quienes conocía por haber pasado por estas aulas, pues pidieron verme. He de reconocer que cuando les recibí, pues sentí envidia de su arrojo, de su valentía, de su ánimo, cuando me explicaron lo que perseguían y en qué iba a consistir el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez, el CELAR. Yo me vi un poco reflejado, hace ya muchos años, yo había pensado algo así sobre otro escritor, y he aquí como diría Zorín, ¿no?, cuando decía aquello de vivir es volver, bueno, pues que se me iba a dar una pequeña oportunidad de ayudar en lo posible a los objetivos que ellos pretenden, que como reza el cartel, pues custodiar y difundir el legado del poeta extremeño, Antonio Román, contribuir a dignificar el oficio del escritor y fomentar la cultura literaria extremeña. En este sentido, bueno, pues es indudable nuestro interés por mantener en este sentido los proyectos y perspectivas comunes que aunan a ambas instituciones. Agradezco, por tanto, que nuestro centro, nuestra facultad, sea el lugar para reunirnos. También acogemos, como siempre lo hacemos, a la Red Internacional de Universidades de Lectoras, con quienes compartimos proyectos, anhelos y también pues algunas ilusiones. Y la segunda cosa, muy brevemente, que yo quería también comentarles es que, más allá del agradecimiento obligado, es hacerles partícipes a todos ustedes, amantes de la literatura, amantes de la escritura, hacerles partícipes de nuestro centro. Creo que no me equivoco cuando afirmo, bueno, pues que somos o queremos ser, si me permiten, un referente para las letras y la escritura en Badajoz, y bueno, pues les abrimos nuestras puertas y deseamos pues emprender proyectos con ustedes para todo aquello que consideren pertinente. Les invito, por tanto, a que desde nuestras instalaciones seamos capaces de transferir la cultura como herramienta también de inclusión social. Nosotros aquí tenemos los estudios de comunicación, tenemos los estudios de documentación. Yo creo que debemos pensar que la cultura, para ser transferida, debe ser antes, quizás, ser registrada y posteriormente que pueda ser recuperada. Todo aquello que no se difunde, todo aquello que no se comunica, cae en el rigor de la nada. Y por tanto, de ello, de la difusión, de los instrumentos de recuperación, de todo ello, y de los instrumentos, de las técnicas oportunas para conseguirlo, bueno, pues nosotros articulamos algunos de los conocimientos que aquí impartimos. Por tanto, muchas felicidades al Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez. Me parece que, bueno, personas más versadas que yo luego van posiblemente a glosar en lo que van a consistir las jornadas. Parece que la pléyade de personas, empezando por Rosa de Cero, es espléndida, ¿no? Y les
felicito y les animo a que sigan con este tipo de actividades y que por tanto también utilicen nuestras instalaciones para todo aquello que consideren necesario. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias por tus palabras. A continuación toma la palabra Eloy Martos, profesor de la Facultad de Educación y coordinador general de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Bueno, pues nada, yo creo que lo primero es darle las gracias que estén a todos, veo algunos amigos entrañables de hace muchos años y bueno, un poco como ha hecho el decano, que siempre nos acoge con esa hospitalidad, ubicarles que la red de universidades lectoras a su vez fue un proyecto de emprendimiento del año 2007, donde recién construido el Palacio del Congreso de Exposiciones, pues hicimos un simposio utilizando una idea de emprendimiento, igual que Miguel Ángel y Agustín han puesto en marcha este proyecto fantástico. Pues yo recuerdo que en aquella época pues tuvimos la idea insospechada de, en lugar de hacer un evento en un marco académico, que bueno, tiene sus desventajas, ¿no? Estamos en una fórmula totalmente obsoleta, en la que ustedes están allí, nosotros aquí, eso ya es un poco cultura del pasado, pero en fin, pues cogimos esta idea de Fahrenheit 451, de leer paseando, el episodio final de Fahrenheit 451, donde los rebeldes se dedican a memorizar los libros y pasean por el río. Es una imagen que a mí se me grabó después de las inundaciones, porque vinculaba mucho, y hoy que ha muerto José Luis San Pedro, vinculaba mucho eso, ¿no? La vida, el río, compartir. Por tanto, creo que todas las ideas de emprendimiento en nuestro contexto, en Extremadura, son espléndidas. Yo felicito al grupo, a Miguel Ángel, a Agustín, que está detrás de esto, porque es una andadura larga. En nuestro caso hemos tenido la suerte de internacionalizar una propuesta y bueno, pues estamos peleando, ¿no?, para hacer cosas, pero que esta es un poco la paradoja, ¿no? La lectura, que es lo que aquí nos convoca a todos, es una actividad sumamente poliédrica. Hoy decía el decano, nos llegaba una propuesta de Italia de una tesis doctoral que se llama la lectura híbrida, y es verdad, es un gran título, ¿no? Es decir, desde el códice al libro digital, cuántos cambios, y yo quiero glosar uno de los objetivos del CELAR, y por el cual nosotros le propusimos a Miguel Ángel una de las mesas, que luego ustedes, si amablemente quieren compartirla, pues la hemos enfocado por eso. Cuando hablamos de cultura literaria no solo hablamos de conocer el patrimonio de escritores, que estaría bonito, ¿no? Quiero decir que a los niños que trabajan en sociales, por ejemplo, ven natural conocer los monumentos de España, ven natural una serie de patrimonio tangible, ¿no?, obvio, ¿no? Pero todavía hay debate entre los propios profesores de literatura si hay que dar a los clásicos y qué es lo que hay que dar. Yo recibí una enseñanza que lo único que dábamos de literatura oral, como otro, tengo mi querido amigo Juan José Matilla, que luego participará, era el romancero. Era el romancero, no había casi nada de cultura oral. Es decir, no, por supuesto las leyendas, los cuentos, algo más, porque estaban de moda y siguen de moda. Pero otra gran cantidad que luego la literatura infantil ha puesto en valor, adivinanza, teatro, en fin, todo eso era una especie de currículum oculto, ¿no? Y así nos ha ido, ¿no? Hoy los jóvenes todavía es más complicado, porque además de dar las grandes figuras literarias, locales, universales, porque ese es otro debate, ¿no? De cuando estudiamos, yo formo maestros, ¿no? Y siempre se debate. Pues además de eso, pues los jóvenes están en una cultura literaria híbrida. Realmente no conocen Harley, pero sí han visto la película de Branagh. Esto es paradójico, ¿no? Cuando la película es buena, como en este caso, acceden al texto de Shakespeare y acceden a una magnífica versión. Cuando la película es una basura, como ocurre otras veces, por desgracia, pues la distorsión es mayor, ¿no? Quiero decirles con eso que cuando hablamos de cultura literaria hablamos, esto que dicen ahora del rizoma, ¿no? Es verdad que es una cultura muy sincrética, muy complicada, donde tenemos eso por un lado, tenemos un patrimonio de autores literarios clásicos, de autores literarios contemporáneos, de autores, digamos, de nuestro entorno. Yo utilizo esa palabra porque no tiene connotaciones políticas. Dice la UNESCO que hay que alfabetizar utilizando el entorno. Y yo estoy plenamente de acuerdo. Como yo soy de Sevilla, nadie puede tener sospechas de que soy
extremeñista, ¿no? Pero lo primero que yo obligo, comillas, a mis alumnos es que conozcan el entorno de Extremadura, sus tradiciones, sus leyendas, sus cuentos, porque es una vergüenza que nuestros maestros no sepan prácticamente, si ustedes les preguntan la leyenda de Santa Eulalia o la Serrana de la Vera, cosas más obvias, no estoy hablando de cosas muy complicadas, sino lo que son mitos universales, que en Cádiz pueden ustedes ver versiones de la Serrana de la Vera y Albacete, y resulta que los niños extremeños, por un mal planteamiento de lo que sea, ¿no? Ahora no vamos a analizar eso, no tienen ni idea de su propio patrimonio folclórico y literario. Entonces eso es obvio que aquí tenemos a Rosa Vencero, que hay que subsanarlo de alguna manera, porque no por localismo, ¿no? Sino porque parece por seguir la recomendación de la UNESCO. Es decir, que además de lo cual no quita que además, por supuesto, tengan que conocer la Divina Comedia, tengan que conocer Ulises, tengan que conocer todo lo que tienen que conocer. Por tanto, en esa tarea la verdad es que hilvanar teoría con práctica, como hace muy bien Miguel Ángel, que es un magnífico emprendedor, pues merece un 10. Por tanto, yo les animo a que en esta andadura que arenizan, que es dura, porque creo que resumen un poco de esto, y con esto quiero concluir, y que es lo que se planteó la Reina Universidad de Lectoras cuando la fundamos, es los temas de visibilidad. Si hay cultura, hay emprendimiento, hay interés, claro que sí, hay inteligencia, ¿no? Que dicen en internet en todas partes, ¿no? Lo que ocurre es que la forma de vivir actual, y José Luis San Pedro en eso era un gran maestro, hace que se prioricen o se visibilicen unas cosas por encima de otras. Entonces está claro que hay muchos ciudadanos, no solo los universitarios, no solo los expertos, no solo los profesores, que tienen inquietudes literarias, que tienen sensibilidad, ¿no? Y por tanto, el esquema de esta jornada, y con esto ya concluyo, nosotros hemos colaborado porque creemos en este esquema, digamos, horizontal, es decir, que el emprendimiento hay que hacerlo no porque se dirija desde arriba, como la mejor voluntad del mundo, sino aunando todos los factores. Es decir, en este caso, Rosa representa una administración comprometida, el decano y nosotros, de manera modesta, la parte que la universidad, recordando su origen etimológico de universidad, es decir, que no forma solo maestros ni químicos, ¿no? Sino que forma personas, ¿no? Y la sociedad civil, que yo creo que es lo que representa en este caso esta magnífica asociación, pues puedan hacer. Si eso lo hacemos coordinadamente, evidentemente el resultado es más democrático, es más positivo y refleja eso que dice Chartier, la tradición letrada. La tradición letrada no sale del cielo, no viene sola, se genera con cosas como esta. Y se genera a través de un trabajo arduo, ¿no? En el cual pues, se ponen en valor las distintas instituciones. Por tanto, yo, y desde el momento apoyamos dentro de nuestros recursos a esta iniciativa y estas jornadas porque creemos sinceramente que multiplicando estas acciones en estas líneas que les comento, de no prefigurar nada, sino dejar que la sociedad espontánea cada vez pueda participar más. Entonces yo creo que ese es el camino y es lo que nosotros hacemos a nivel global con las otras universidades. Es decir, nosotros hablamos de intramuro y extramuro. Las universidades de intramuro las conoce todo el mundo, con sus miserias y sus glorias, ¿no? La universidad de extramuro, esa cantidad, por ejemplo, de gente que hay en todas las universidades altruistas, que se va 2 meses a África, en programas de voluntariado, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa gente que no tiene por qué ser maestro ni de filología, seguro que en los 25.000 alumnos de la Universidad de Extremadura hay montones de gente que van a recibir este mensaje del CELAR. Y que yo le auguro que en pocos años pues, ellos van a conseguir esa penetración social que es tan difícil conseguir. Así que nada más, y de verdad agradecerle a todos ustedes y disculpen el discurso un poco, pero creo que yo me siento entre amigos. A mí me gusta estar en este tipo de actos, no en actos muy académicos, muy formales, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de compartir casi en plan con personas que tenemos la misma condición, si me apuran, comillas, friki, ¿no? Porque esto de la educación estética y más como están las cosas cada día parece que es un plus, que es una cosa que no sirve para nada, que no genera beneficios, que no genera identidad, que estamos abocados a una sociedad de franquicias donde ya nos van a dar las películas, las ficciones, nos van a dar todo ya hecho
desde otras instancias. Por tanto, como yo no creo en eso, creo que estas iniciativas son las que hay que hacer, ¿no? A pesar de, yo les auguro a ellos lo duro que es el camino. Lo digo porque nosotros llevamos 5 años y a pesar de que tenemos 41 universidades y un montón de estructuras, cada día obviamente las dificultades son mayores y se tenga o no se tenga recursos, evidentemente, ¿no? Porque no tenemos en fin, las facilidades que puede tener cualquier otra institución o cualquier otro proyecto. Los proyectos culturales lo que tienen, ¿no? Y eso Miguel Ángel sabe mucho de eso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Eloy. Bueno, antes de darle la palabra a Rosa Lencero, quería agradecerle a Agustín Viva, al decano de la facultad, su generosidad al abrirnos las puertas de la Universidad de Extremadura y de esta facultad en particular, no solo ya para celebrar este acto, sino para amparar la actividad del Centro de Estudios Literarios Antonio Rumandí. También quiero agradecer de una manera muy especial el apoyo brindado por Eloy Martos, profesor de la Facultad de Educación y coordinador general de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Por un lado, su experiencia y su conocimiento nos ha servido como referente en ocasiones durante el proceso de organización y producción de las jornadas. Y por otro, pues sin el soporte de la Red Internacional de Universidades Lectoras no habría sido posible tampoco, y hice agradecer. Asimismo, ha sido para mí especialmente destacable por lo entrañable y por lo cercano de su trato y su total predisposición la actitud de Rosa Lencero, directora de la Editora Regional y coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura. No dudó cuando el CELAR le propuso hacerse cargo de la conferencia inaugural de las jornadas. Qué duda cabe que de algún modo, probablemente imbuida por el amistoso recuerdo del poeta que da nombre a nuestro centro, al que de seguro conoció, trató y leyó. Para el CELAR contar con expertos y profesionales de la talla de estos 3 que tenemos en la mesa inaugural en sus primeras jornadas, pues no es otra cosa que un augurio de éxito. Cada uno representa, de alguna manera y en sus campos profesionales, la posibilidad de consecución de nuestros principios fundacionales. Cuando nos planteamos abordar el tema de la creación literaria en unas jornadas, no éramos conscientes de la escasez de antecedentes de eventos de este tipo que traten el proceso de creación literaria en sí, de manera global, ni en la región ni fuera de ella. El acto de creación literaria ha sido en la tradición y en la historia pacto de tópicos y mitos, y ello ha contribuido a colocar la figura del escritor en un extraño pedestal, ora en lo alto de la intelectualidad, ora en los más bajos fondos portuarios. Sin embargo, lo único cierto es que muchos escritores a lo largo de los siglos han comido o han muerto de hambre gracias a su pluma, igual que lo han hecho arquitectos, carpinteros o comerciantes. De todas las artes, la literatura puede que sea la más individualista. Pintores y escultores se agruparon en escuelas, en talleres. Incluso la obra más personal admitía el trabajo colectivo, manos de atláteres y pupilos. Músicos, actores, cineastas, todos ellos parten de la premisa de que en algún momento del proceso creativo tendrán que trabajar en equipo. El escritor, sin embargo, soporta y disfruta su aislamiento en la medida en que su éxito personal o profesional se lo permite, en la medida en que aprende a convivir con su soledad, en el mundo real y con los personajes, en el inventado. Pero lo que nosotros nos preguntamos es si este aislamiento es una condición sine qua non para escribir. A la luz de la historia de la literatura comprobamos que no. Las generaciones literarias, con todo lo que ese concepto conlleva, ha sido el caldo de cultivo para algunos de los mejores escritores. Puede que no escribieran juntos, pero sí compartían los resultados, las hieles y las mieles, las envidias y las admiraciones. Crecía así entre ellos el sentimiento de pertenencia al grupo, un carácter gremial que ya fortaleció y dignificó las profesiones antaño desempeñadas por esclavos. Al escritor, más que la dignidad de su oficio, la conciencia generacional, que no es otra cosa que el corporativismo, le procura un asidero cuando no logra contestar a la pregunta de qué soy, quién soy o por qué hago lo que hago. Precisamente por esa suerte de ostracismo artístico que sufre hoy el escritor, sobre todo en sus comienzos, que es cuando más vulnerable es su proyecto, resulta fundamental abordar el proceso de creación literaria con un enfoque didáctico y hacerlo con la mayor amplitud de miras, desde la perspectiva identitaria del artista hasta la profesional, desde la decisión primigenia hasta el alumbramiento de la obra, pero sobre todo abordarlo en comunidad, generando debate, propiciando asociaciones, despertando inquietudes compartidas.
Por ello, desde el CELAR nos propusimos el nacimiento de la jornada sobre creación literaria en Extremadura, a caballo entre el evento letrado y el seminario académico. En ellas, periódicamente, pretendemos abordar uno o varios aspectos del proceso de creación literaria, con solución de continuidad, siendo el tema de esta primera edición la relación existente entre los roles del lector y el escritor. Veamos brevemente por qué. Aunque hay otras rutas para llegar al mundo de la escritura, el lugar de donde parten más naves, si se me permite la comparación, es el país de los lectores. Todo receptor lleva una historia. Todo receptor de una historia es, aun de manera inconsciente, un escritor de finales alternativos. En el fondo, ese carácter irreductible en la imaginación del lector se puede concretar, como la mayoría de las grandes verdades, en un chiste gráfico. Es en el que alguien que ha visto 100 veces Titanic, cuando está viendo el final, mira la pantalla y dice que le deje un trozo en la balsa, que le deje un trozo en la balsa, ¿no? Pero, ¿cuáles son las causas o las razones que le empujan al lector a empezar a escribir, ¿no? La pregunta de por qué escribe usted, que se ha hecho 1000 veces a lo largo de la historia, no solo se ha revelado incómoda y hastiante, como todos los tópicos, sino que ha revelado ya su escasa utilidad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las respuestas que se centran en las causas y las que se centran en las razones. Las últimas constituyen un factor meramente intelectual, racional, es la parte que cuesta explicar, mientras que las primeras tienen más que ver con las circunstancias extrínsecas del escritor. Casi todas las explicaciones dadas con gusto por los autores refieren el ambiente, los detonantes, los hechos concretos que les facilitaron o empujaron a tomar la decisión de dedicarse a la escritura. Pero permítame entonces que lance una pregunta al aire. ¿Podemos influir en el entorno de nuestros escritores potenciales, solventándoles las dudas, allanándoles el camino, tendiendo puentes, tejiendo redes, alumbrando el ya de por sí difícil camino de la creación literaria? Desde luego que sí. Por eso resulta fundamental iluminar, en primer lugar, el espacio que media entre el mundo de la lectura y el de la escritura. No solo para que los habitantes del primero encuentren el rumbo hacia el segundo, sino sobre todo para que los que se inician u ofician como escritores no olviden jamás el camino de vuelta hacia la biblioteca. La lectura no es solo el primer capítulo en la vida de un escritor, es el hilo con el que se cosen sus cuadernillos, es su tapa y su lomo. Por ello, hemos querido reunir en estas primeras jornadas sobre creación literaria de Extremadura a expertos académicos, a escritores y emprendedores del ámbito de la lectura y la escritura, para abordar el tema desde distintos enfoques y ofrecer así a la comunidad una perspectiva global de la creación literaria y de su relación con la lectura. Esperamos sinceramente que el resultado sea de su agrado y sin más, toma la palabra Rosa Lencero. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes, que en realidad ustedes son la razón de nuestra existencia. Eso para empezar. Después, muchísimas gracias, Agustín, como decano de este santuario del conocimiento, del saber, de la cultura, que nos acoge a todos nosotros. Muchísimas gracias a Eloy Martos por la existencia de esa red internacional de universidades lectoras, por ese binomio entre lector y escritor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu invitación, por tu valentía, por tu maravilloso saber hacer creando este Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez, sobre todo por perdurar y perpetuar su memoria, por cuidar su legado poético-cultural del que todos hemos disfrutado y seguiremos disfrutando. Gracias, CELAR, por fomentar la lectura que es ese cimiento, esa base sobre la que el futuro va creciendo, montando su andamiaje, sobre todo para la formación de futuros lectores que a la vez necesita el escritor y que muchos de ellos se convertirán andando el tiempo. A manera de tránsito, serán escritores. A manera de tránsito es un libro que todos ustedes van a tener en sus manos, de Antonio Román Díez, donde se atesoran esos versos tan maravillosos de este escritor tan entrañable, de este hombre del cual es imposible borrar y olvidar su sonrisa. Es otro de esos logros que va a perpetuar el CELAR. Preservar su memoria,
su trayectoria literaria, lo que dejó escrito, lo que dejó concluso. Es un agradecimiento, como creadora que soy, un gran agradecimiento de que se propicien, se inicien como una piedra angular, como la clave de un edificio, estas primeras jornadas sobre la creación literaria en Extremadura, del lector al escritor. Lógicamente yo aquí me muevo en esa doble faceta, la faceta como lectora, la faceta como escritora, y en el medio encontramos también mi nuevo camino, mi nueva andadura, que es dirigir una editora regional y fomentar a la vez la lectura en Extremadura. Se unen ahí una serie de confluencias que para mí, felizmente, se unen en este camino que se acaba de empezar con estas primeras jornadas de creación literaria. Promocionar las jornadas dentro de unos objetivos tan necesarios como se ha marcado el CELAR, son objetivos tan necesarios como avariciosos. Dentro de esa avariciosa voz, parodiando la elegía Sige de Miguel Hernández, avariciosa voz de enamorados de la literatura y la cultura extremeñas, fomentándola, protegiendo el oficio de escribidor, como le gusta decir a Mario Vargas Llosa, y sobre todo, como he comentado, esa custodia y esa difusión de un legado de un hombre poeta, el nombre que le da al centro, Antonio Román Díez. ¿Para qué? Pues para que venideras generaciones no pierdan ese hilo cautivador de la poesía ni el camino de las baldosas amarillas para llegar a la ciudad esmeralda de Oz, porque todos somos lo que leemos, vivimos de lo que leemos y soñamos despiertos la realidad de que somos escritores que alimentamos más y más lectores y formamos parte de una cadena que no tiene principio, pero que tampoco tiene fin. Porque aunque estudios muy concienzudos nos indiquen que fue antes la lectura que la escritura, son el binomio más sólido y resistente de todos los binomios inventados por la inteligencia del hombre. Se pueden leer las nubes, se pueden leer las estrellas, leer la mirada, leer los gestos, leer las huellas, pero se lee un código para descifrarlo, formado por signos gráficos que representan una lengua, que es la transcripción del maravilloso lenguaje que poseemos los humanos. No se puede leer lo que no está escrito, y sí se puede escribir lo que puede que nadie lea nunca. Los escritores, ya seamos literarios o escritores sin más, solo continuamos lo que ya se empezó en Mesopotamia. Y los que resisten ahora, en pleno siglo XXI, los que se resisten a ser lectores, muchas veces con un gesto destemplado, cuando intentas convencerles de que hagan un esfuerzo, que deben abrir un libro y enterarse de qué pone dentro y gozar y aprender y disfrutar, y te dicen que leer es un rollo, en realidad son los mismos que durante los siglos I y II tomaban un rollo, un libro, con una mano, con la derecha, y con la izquierda iban abriendo el rollo para leer lo que estaba escrito, lo que estaba ya codificado. Se terminaba de leer y el rollo volvía a su posición original para ser de nuevo desenrollado y leído por otra persona. Si supieran muchos no lectores que leer es un rollo, en realidad puede tener ese lejanísimo origen, vencerían el hastío y vencerían la pereza de no abrir un libro con tanta comodidad y tanta facilidad como lo abrimos hoy en día. Avanzando el tiempo hemos pasado de ser solitarios o murmuradores de los libros a compartir desde ese inicio a sottovoce los secretos que guardaban celosamente los códices, los libros, y continuamos en esa avanzadilla de lo que es el binomio lector-escritor.
Lo que un escritor genera necesita obligatoriamente un lector. No todos escribimos, ni a los escritores nos gusta escribir esa literatura underground o literatura de cajón. Si generamos, si creamos, si parimos literatura, es para que al otro lado haya un receptor suficientemente válido como para que nos lea y capte el mensaje y lo que nosotros hemos querido comunicar. La verdad es que yo creo que también en estas primeras jornadas habría que tener un recuerdo también a Gutenberg. En realidad, esta comodidad de la que disfrutamos hoy en día fue gracias a su invención de la imprenta. Y aunque aquella famosa Biblia de las 42 líneas le robaba la fama al Misal de Constanza, fue a mediados del siglo XV el primer libro impreso que nació a la luz del día. Hoy, sin embargo, tenemos la facilidad de leer también en una pantalla electrónica. O sea, que el que no quiera ser lector por pereza, por lo menos que lo sea para seguir un poco las nuevas tecnologías. Del lector al escritor, raras veces se tiende un puente de plata. No se huye de una actividad para cerrarse en la otra. No se puede ser escritor ignorando como lector lo que los demás han escrito o generado. Es imposible. Unos se nutren de otros permanentemente. En estas jornadas que ustedes van a disfrutar, hay muy buenos lectores y buenos escritores. Puedo asegurárselo. Para empezar, el maravilloso libro de Antonio Román Díez, que ya editó hace unos años la editora regional. Van a disfrutar con Beatriz Osés, que recientemente ha publicado en la editora regional de Extremadura El misterio del gato negro en una nueva colección de literatura infantil y juvenil, Tigres de papel, que carecía la editora regional. Y nos pareció un poco penoso que ese cimiento básico de la lectura, como es la parte más pequeña y más joven, no tuviera una línea editorial. Y por fortuna, con Beatriz Osés la hemos inaugurado. También hay muchos escritores que buscan el camino, su propia voz a través de la ilustración, y con ustedes van a tener también dentro de nada a Borja González, otro de nuestros maravillosos fichajes de la editora regional, con una novela gráfica en la que se idea un encuentro imposible en el tiempo entre Carolina Coronado y el pintor Antonio Juez, un pintor al que Badajoz le debe sus jardines de Castelar, muchísimos diseños, con su simbolismo, un pintor verdaderamente mágico y extraño al mismo tiempo. ¿Por qué ellos escriben? Escriben porque han sido grandes lectores. En realidad, el escritor que se forma con escritor porque previamente ya ha leído a otros escritores, va formando ese mundo. El lector y el escritor se mueven como en un balancín. En un extremo está la lectura con la ensoñación y en el otro la ensoñación propia del que genera el escritor. Por eso yo a todos los presentes de estas jornadas, la verdad que les emplazo a que todos continúen este rodar de la vida con un libro en la mano y con otro, y en la otra mano una pluma, un cálamo, un estilete, un bolígrafo bic, la metáfora que queramos, para que se animen a perdurar en el tiempo también y se conviertan algunos en escritores, que lean y escriban, pero que entre prosa y prosa cultiven también la poesía, ese género tan maravilloso que cultivó Antonio Román Díez. Y no quiero despedirme sin un pensamiento a la maravillosa sonrisa etrusca de San Pedro que nos acaba de dejar. San Pedro era el escritor de la tabla de salvación, metafóricamente hablando. Es un escritor que jamás usó un ordenador, que prácticamente él no usó una máquina de escribir, que tenía una tabla ya desgastada, manera prácticamente con los cantos roídos. Toda su obra literaria la escribió sobre sus rodillas, con una tabla de salvación. O sea que el escritor y el lector son la tabla de salvación del futuro. Muchas gracias.